Alzando la voz, para que todo el mundo sepa que Cristo está vivo. Alzando la voz, como profetas que siembran esperanza e irradian luz dentro de nuestra iglesia y en medio de nuestro mundo. Bienvenidos. Esto es Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Si sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. Muy buenas noches, hermanos, gracias por escucharnos en Radio Koinonía, una radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Gracias por escucharnos. Como todos los viernes, nosotros estamos meditando la palabra del Señor. Ya tenemos tiempo meditando los mandamientos de Santo Tomás de Aquino. Son sermones que él dio hace muchos años. Y lo seguimos nosotros todavía usando, porque son reflexiones y que nos ayudan mucho a nosotros como laicos a aprender un poco acerca de lo que Dios nos quiere decir a través de su magisterio, a través del Espíritu Santo, que ilumina a esos pensadores, sacerdotes. Un saludo a todos los sacerdotes por su labor que hacen para pastorear a todos nosotros los laicos, y la paciencia que tienen, y pedimos bendiciones para ellos, para que el Señor los siga fortaleciendo en sus pensamientos, en sus obras y en todas las actividades que ellos tengan. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de los 10 mandamientos. Venimos ya meditándolos y estamos ahorita en el 6º mandamiento. Y el 6º mandamiento lo sacamos del Éxodo capítulo 20 versículo 14, donde dice: no adulterarás. ¿Qué nos dice Santo Tomás acerca de eso? No adulterarás. Nos dice: tras de la prohibición del homicidio se prohíbe el adulterio, y justamente porque marido y mujer son como un solo cuerpo. Serán, dijo el Señor en Génesis 2:24, dos es una sola carne, por lo cual después de la injuria que se infiere a una persona, no hay otra mayor que la que se infiere al cónyuge. El adulterio se le prohíbe a la esposa y al esposo. Bien, es un tema muy, podríamos decir, muy molesto para aquellas personas que lo están cometiendo. ¿Por qué? Porque todas estas prohibiciones, todas estas leyes que Dios nos da, no nos gusta. No nos gusta porque son prohibiciones que el cuerpo está gozando, está satisfecho de lo que está haciendo, y cierra sus oídos y cierra su mente y no quiere escuchar todas estas palabras, porque son palabras que le prohíben, son palabras que lo exhortan a reflexionar acerca de lo que está haciendo. Entonces, el adulterio se le prohíbe a la esposa y al esposo. Nos dice: así pues, primeramente peca por infidelidad, porque se hizo infiel a la ley. En efecto, el Señor prohíbe el adulterio. Además, lo hace contra un decreto de Dios, en Mateo 19:6. A quienes Dios se unió, no los separe el hombre. Además, contra los ordenamientos de la iglesia y contra el sacramento. En efecto, el matrimonio se efectúa en presencia de la iglesia, por lo cual se pone a Dios como testigo y garante de fidelidad jurada.
Malaquías 2:14, Dios es testigo entre tú y la mujer de tu juventud, a la que tú has despreciado, así es que se peca contra la ley, contra el reglamento y contra el sacramento de Dios. Nos dice Santo Tomás aquí que se hace un pacto, se hacen dos personas que se unen en matrimonio, van hacia el altar y hacen un pacto, un juramento, en el cual serán fieles. En la fidelidad es un pacto entre las dos personas, entre Dios. Vemos cómo el pueblo de Israel hace muchísimos años hace un pacto con Dios muy fiel y de repente rompe ese pacto. Entonces los profetas le llamaban Israel se prostituyó. ¿Por qué? Porque había sido infiel a lo que habían primero hecho ese pacto, que cuando a Moisés le decía al pueblo cuando tenía miedo, Moisés, haremos todo lo que Dios dice, pero que no nos haga nada, que no nos haga daño. Moisés les decía, no tengan miedo. Lo hacen en presencia de Dios ese pacto. Ese pacto que supuestamente durará hasta que el ser humano deje de existir. Pero es un ser humano que tiene debilidades, y esas debilidades hacen que fallen a esa lealtad que le juraron a Dios, a esa lealtad que le juraron a su esposo o a su esposa, y entonces pierden esa fidelidad por dejarse llevar por los deseos de sus pasiones, como nos está diciendo Santo Tomás. Nos dice en su artículo 152, en segundo lugar, peca por traición, porque deja a su marido, dice el apóstol en 1 Corintios 7:4, la mujer no es dueña de su propio cuerpo, sino el marido, por lo cual ni siquiera puede guardar la castidad sin el consentimiento del marido, y por lo mismo, si adultera, comete traición, al entregarse ella misma a un extraño, como el esclavo que se entrega a otro dueño. Proverbios 2, deja al compañero de su mocedad y olvida la alianza de su Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como nos dice Santo Tomás, que las pasiones, los deseos, que no se controlan en una persona, porque de eso viene la infidelidad, de las pasiones. Entonces rompen un pacto con Dios y también con la persona a la que le juraron amarlo eternamente hasta que la muerte lo separe. Esto me recuerda también el libro de Génesis, cuando Adán y Eva estaban en el jardín y también perdieron esa alianza con Dios. Pero la perdieron porque los dos se amaban tanto que la ley del amor pudo más que la ley de Dios. Y entonces por esa razón también Adán comió de ese fruto que estaba prohibido a Adán y a Eva. Pero ellos se amaban más que obedecer la ley de Dios. Entonces Adán, por no dejarla sola a su suerte a Eva, come de ese fruto y los dos llevan la misma suerte. Así es cuando también una persona el sexto mandamiento es un mandamiento sobre la carne, sobre los deseos de la carne, que es muy difícil a la persona que está involucrada en ese sentimiento, porque es más fuerte y no puede salir de él. Llega el momento en que, como dice más adelante, nos va a decir Santo Tomás, quema y no hasta que no apague ese ardor, eso que queme en su cuerpo, entonces va a estar tranquilo. Y
Y por eso es la infidelidad, porque se dejan llevar por esas emociones y pierden ese pacto que un día juraron con su esposo y juraron con Dios. Son leyes que Dios nos pone, que a veces, como dije al principio, no nos gusta, y cerramos nuestra mente, nuestros oídos, y cerramos los ojos y volteamos para todos lados, porque no queremos escuchar estas leyes tan severas, tan estrictas, que nos prohíben lo que deleita. ¿Por qué el Señor hace todo esto? ¿Por qué prohíbe que nosotros tengamos ese exceso de placeres y nos dejemos llevar por nuestras pasiones? En un momento más seguimos continuando, vamos a seguir meditando en estas reflexiones de Santo Tomás. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Ya estamos de regreso en Alzando la voz. Pescador, Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con Él felices como tú. Voy navegando sin timón, el mar abierto me abandona la razón. Apenas si sobrevivo como un niño perdido. Busco algo que no hay en mi interior. Ya estamos de regreso, gracias por seguir escuchándonos. Le mandamos un saludo a nuestra comunidad Koinonía, a todos aquellos que nos escuchan. La hermana Cuquita, gracias por seguir escuchándonos. A mi compañero de trabajo, Aristeo, que a ver si sintonizó, porque no entra muy bien la frecuencia donde él vive. Y pues un saludo a todas aquellas personas que nos están escuchando en el interior de la República. Estamos transmitiendo en vivo desde la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Seguimos con los 10 mandamientos de Santo Tomás. Es un filósofo, maestro, teólogo. Gracias a Dios que nos han puesto sacerdotes en el cual nosotros nos podamos apoyar y podamos reflexionar acerca de todas sus enseñanzas. Es un teólogo, filósofo que nos enseña muchísimo acerca de reflexionar lo que a veces los 10 mandamientos los pasamos nada más por la mente y no los meditamos. Estamos viendo: no adulterarás. Es el 6º mandamiento. Voy a leer un pasaje de las Escrituras en Sirácides capítulo 23, versículos 17 en adelante. La pasión que quema como un fuego ardiente no se apagará antes de ser satisfecha. El hombre que comete la impureza en su cuerpo no se detendrá hasta que este fuego lo devore. Para el hombre impúdico, cualquier satisfacción es buena, no se calmará hasta que muera. El hombre que es infiel a su esposa se dice a sí mismo: ¿quién me verá? Las sombras me rodean, los muros me ocultan, nadie me mira. ¿Por qué inquietarme? El Altísimo no notará mis pecados. Solo teme la mirada de los hombres, olvidándose de los ojos del Señor, que son 1000 veces más luminosos que el sol, que observa todas nuestras acciones y que penetran hasta en los lugares más secretos. Tiene presente a todas las cosas antes de crearlas, y lo estarán aun cuando desaparezcan. Tal hombre será pillado donde menos se lo piense, y será castigado en la plaza. Lo mismo le ocurrirá a la mujer que engaña a su marido,
y le da un heredero concebido de un extraño. En primer lugar, desobedeció a la ley del Altísimo, luego pecó contra su marido, y en tercer lugar se manchó con un adulterio, teniendo hijos de un extraño. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como les seguía diciendo, hermanos, qué severo son estos mandamientos. Y cualquier persona que estamos metidos en algo así, no queremos escuchar. No queremos escuchar y no queremos que nadie nos esté interrumpiendo y nadie nos saque de donde estamos tan cómodos, tan felices, que finalmente de cuentas no es felicidad. Porque si produciera felicidad, estuvieran con la cabeza en alto, pero siempre están agachados, escondidos, se esconden. ¿Por qué? Porque por la vergüenza, porque no pueden ver a su esposo frente a frente, porque detrás de eso esconde algo que no le permite alzar esa mirada. Entonces es lo que nos dice la palabra de Dios. Son sentimientos, son pasiones que queman y que hacen que el ser humano rompa su alianza con su esposo, con Dios. Pero como nos dice también su escritura, Dios todo lo ve, Dios todo lo examina y todo se da cuenta. Podemos engañar a muchas personas a nuestro alrededor o fingir que estamos engañándolos porque la gente se da cuenta. Pero en realidad Dios que examina esas conciencias va a sacar a la luz todo eso. Un día todo eso va a salir a la luz. ¿Y qué cara va a poner esta persona? ¿Con qué cara va a ver a todas aquellas personas a las que pensó que estaba engañando? Qué severos son estos mandamientos. Qué severos son estos mandamientos porque hacen que una persona o entre en razón o cierre su mente, cierre sus ojos, sus oídos y no quiera saber nada. Pero el Señor que todo lo ve, lo va a sacar a la luz tarde o temprano. Nos sigue diciendo en su palabra, en Primera de Corintios capítulo 4 Primera de Corintios capítulo 7 versículo 4: primeramente por razón de la igualdad, porque el varón no es dueño de su propio cuerpo, sino la mujer. Aquí en este capítulo, el hombre es dueño de su esposa y la esposa es dueño de su esposo. Los dos se deben mutuo respeto. Nos sigue diciendo Santo Tomás: por lo cual ninguno de los dos puede hacer nada sino el consentimiento del otro en cuanto al matrimonio. Y para darlo a entender, Dios no formó a la mujer de un pie o de la cabeza, sino de un costado. Y por eso nunca tuvo el matrimonio una condición perfecta, sino en la ley de Cristo, porque un solo judío tenía muchas mujeres, pero la mujer no tenía muchos maridos, por lo cual no había igualdad. Entonces, en la ley judía, los judíos podían tener una o dos o tres mujeres, pero en la ley de Cristo es un hombre para una mujer. Hay compañeros que platico con ellos hace tiempo, entonces me decían: ¿qué caso tiene estar con una sola mujer? No puedo estar con una sola mujer, necesito estar con dos o tres. Pasado el tiempo tuvo problemas, dificultades, tanto económicas, tanto emocionales, y posteriormente un día platiqué con él y le digo: te veo más tranquilo. Dice: yo creo que ahora soy feliz, dice, porque ya he dejado todas esas cosas y nada más he estado con mi esposa. Ahora salgo a caminar con ella, ahora salgo a platicar con ella y ya no me interesa más todo lo que estaba yo haciendo. Entonces no es felicidad estar en adulterio, sino que entristece a la persona porque su corazón está dividido.
como nos dice su palabra del Señor, no puedes servir a dos amos a la vez, porque quedas mal. En estos mandamientos, en estas leyes, el Señor nos exhorta a nuestro comportamiento, a nuestra vida en matrimonio, consagrarla para la vida eterna, los dos, envejecer, amarse, respetarse, porque como dice Santo Tomás, no fue sacado de los pies ni de la cabeza, fue de un costado, para ser iguales, para que los dos sean iguales. Por eso el hombre debe de respetar a su esposa con dignidad. Más adelante lo vamos a observar, cómo es que las escrituras nos dicen que debemos de comportarnos con nuestras esposas, y las esposas amar a sus esposos y respetarlos. Para que esto funcione, es necesario que nosotros entendamos los 10 mandamientos, para que nuestra vida tenga armonía. Por esa razón Dios prohíbe todas esas desórdenes del cuerpo, todas esas desórdenes de la concupiscencia, porque no es más que un desorden lo que tenemos. Nos cuesta trabajo, pero cuando nosotros ponemos en orden nuestra vida, se siente mejor, se siente más digna la persona. Podemos ver cara a cara a nuestra esposa, y sentir ese orgullo de estar casados y no estar viviendo en un adulterio, como lo hemos pasado muchos nosotros anteriormente. Ahorita regresamos, hermanos. Gracias por seguir escuchándonos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Ya estamos de regreso en Alzando la voz. Necesitado me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti. Dame la fuerza. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por seguir escuchándonos en Radio Koinonía, alzando la voz para evangelizar. Los saluda su hermano Antonio Espinosa, miembro de la comunidad de Koinonía. Estamos meditando los mandamientos de la ley de Dios, y los estamos meditando acerca de este teólogo Santo Tomás de Aquino. Vamos a leer un versículo del libro de Malaquías, capítulo 2, que nos dice acerca de la fidelidad. La fidelidad que nos cuesta mucho trabajo, porque como habíamos dicho, por un desorden emocional, un desorden de todo tipo, ¿verdad? Que orilla a que nosotros caigamos en esa infidelidad. También la infidelidad, también en la Biblia condena también a sacerdotes, que haber dicho sí, haber dado su pacto con Dios, también hay infidelidad. Nos dice su palabra en Malaquías capítulo 2. Para ustedes sacerdotes es también esta advertencia: si no la escuchan y se preocupan de glorificar mi nombre, dice Yahvé de los ejércitos, les lanzaré la maldición y maldeciré también sus bendiciones. Ya las he maldecido
porque ninguno de ustedes toma su oficio en serio. Pero ustedes se han desviado del camino, dice Yahvé de los ejércitos, y han hecho que muchos tropiecen en casas de la ley. Por eso yo permití que todo el pueblo los despreciara y los considerara indignos, debido a que ustedes se separaron de mí y dijeron fallos por cada cual según a ustedes les convenía. Palabra de Dios. Entonces también aquí va para nuestros sacerdotes una exhortación de seguir ellos con la fidelidad que guardaron ese pacto con Dios. Con respecto al matrimonio también nos dice su palabra: porque Yahvé ha visto cómo tú traicionas a la esposa que tomaste cuando joven. Ella ha sido tu compañera y con esta mujer te habías comprometido. ¿No ha hecho Dios de ambos un solo ser que tiene carne y respira? Y este ser único que busca sino una familia dada por Dios. No traiciones pues a la mujer de tu juventud. Odio el divorcio, dice Yahvé, Dios de Israel, y al que hace el mal se manifestar vergüenza. Tengan pues mucho cuidado y no cometan tal traición. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, como vemos, estos mandamientos, estas leyes de Dios son muy severas, pero a veces la conciencia no las quiere escuchar. Yo me acuerdo anteriormente que no conocía al Señor y me hablaban sobre esto y yo ignoraba y cerraba mi mente y todo lo que yo podría escuchar acerca de esto, porque no me convenía. Yo creo que el Señor tiene misericordia de todos aquellos a que le piden misericordia y destapa su mente, su corazón y nos regresa al camino. Que es difícil dejar todo eso, sí, es muy difícil, pero cuando te sometes a la ley del Espíritu, cuando empiezas a someter tu cuerpo a oración, cuando empiezas a entrar a esa intimidad con el Señor, empieza a cambiar tu vida, empiezas a dejar todos esos malos deseos que cuestan mucho dejarlos, pero con la gracia de Dios poco a poco vas a ir olvidando todo eso y llega un momento en que vas a tener una paz y una tranquilidad que nunca más la habías experimentado en ninguna otra parte, porque has renacido de nuevo, has sido otra persona, has cambiado tu forma de pensar y de ser, y hasta con tu esposa en la intimidad llega una relación más limpia, más sana, y eso hace que las personas se sientan mejor, se sientan en paz, se sientan bien y puedan ver a los ojos a la esposa, al esposo. Y es lo que el Señor quiere. No nos prohíbe absolutamente nada. Todo lo que está dentro del matrimonio, Dios lo ha dado para eso. Y nos sentimos mejor estando del lado de Dios, estando en su gracia, en sus bendiciones y orando. Nuestro cuerpo se calma de esas sensaciones, porque el Señor las calma. Estaba platicando con un padre y me dice que si nosotros clamamos al nombre de Jesucristo, cuando nosotros se nos venga esos tipos de pasiones, esos tipos de deseos, entonces al nombre de Jesucristo, al nombre de nuestro Señor, todo eso llega a una paz y una calma. Empezamos a sentir esa armonía en nuestro ser, en nuestro cuerpo, y poco a poco vamos olvidando todo eso, aquello que nos quemaba y que no podíamos detenernos. El adulterio no hace feliz a la persona. El adulterio, por experiencia, no hace feliz a la persona. Lo hace triste, lo hace estar en diferentes lados menos en uno. No tiene tiempo para nada. Y
¿Por qué? Porque su mente está ocupada en otras cosas. Qué leyes tan hermosas nos da Dios que a veces no queremos nosotros seguirlas, porque cuando estamos viviendo todo eso, son muy severas. Pero qué hermosas son esas leyes cuando después de superarlas, cuando después de haber caminado y haber pasado todo eso y vives en paz. Qué hermosas son esas leyes, porque sin esas leyes nuestro espíritu queda atrapado, y en cambio así nuestro espíritu queda libre, se libera, y empezamos nosotros a hablar acerca de Dios, y empezamos a sentir su amor. Lo que antes nos daba vergüenza de hablar de Dios, ahora lo hacemos con gusto, lo hacemos para gloria de Él, y todo lo que hacemos lo hacemos para gloria de Dios. Por eso qué benditas son estas leyes, qué benditas son estas leyes para las personas que Dios nos ha tocado, y qué severas son estas leyes para aquellas personas que todavía están en este proceso, en esos deseos, que no quedan a gusto, nunca van a estar a gustos, porque como dice su escritura, solamente van a calmar toda esa sed hasta que mueran, porque mientras en vida no podrá ser calmado. Pero solamente aceptando a nuestro Señor Jesucristo, aceptando que Él pagó por nuestros pecados y que nos hace hombres, mujeres nuevos, y comenzamos una vida de sacramento, una vida en la iglesia, una vida de comunión con Dios. Solamente así se puede cambiar todo esto, solamente así puedes detener todos esos deseos, porque de otra manera no hay ni doctor ni psicólogo que pueda detener y frenar todo esto. Solamente que tú quieras y clames al Señor y le pidas, y cuando le pides, dice el Señor que todo el que pide se le da, todo el que clama será escuchado. Entonces, por esa razón, en esta noche, hermano, yo te exhorto a que le pidas al Señor, le pidas de todo corazón y le digas: Señor, sácame de donde estoy metido, porque ya no quiero seguir así. Y el Señor escuchará. Ahorita regresamos, hermanos, gracias por seguir escuchándonos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Ya estamos de regreso en Alzando la voz. Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas, siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar. Bien, ya estamos de regreso, gracias por seguir escuchándonos. Estamos transmitiendo desde la parroquia Nuestra Señora Encarnación. Estamos meditando los 10 mandamientos de Santo Tomás de Aquino. Nos dice en su artículo 157: no adulterarás, como está dicho. Tanto a los varones como a las mujeres Dios les prohibió el adulterio, pero debe saberse que aun cuando algunos creen que el adulterio es pecado, sin embargo no creen que sea pecado mortal la simple fornicación.
Contra ellos dice el apóstol en Hebreos 13:4: Dios condenará a fornicadores y adúlteros. Y en 1 Corintios 6:9: No os engañéis, ni los fornicadores, ni los adúlteros, ni los muelles, ni los sodomitas poseerán el reino de Dios. Ahora bien, a nadie se excluye del reino de Dios sino por el pecado mortal. Luego es pecado mortal la fornicación. Pero quizás digáis: no hay razón para que sea pecado mortal, por no darse un cuerpo propiedad de una mujer, como en el adulterio. Respondo que si no se da un cuerpo propiedad de una mujer, sin embargo, se da un cuerpo de Cristo que se le dio y consagró en el bautismo. Así pues, si nadie debe hacer justicia contra su mujer, con mayor razón tampoco contra Cristo. 1 Corintios 6:15: ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿O voy a tomar yo los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una meretriz? Ni lo quiera Dios. Bien, hermanos, eso es lo que nos dice Santo Tomás. Pero para entender esto vamos a ver primero qué es el adulterio. Y nos vamos al Catecismo de la Iglesia, donde nos dice: es hacer actos de sexualidad una persona casada con otra persona que no sea su cónyuge. Es la persona con la cual uno está casado. Este pecado es tan grave que la Biblia mandaba en la antigüedad a matar a pedradas a las personas que cometían pecado. Entonces, el adulterio es una relación de dos personas que no son casadas, sino que ya tienen su cónyuge. Actos de sexualidad, dice, una persona casada con otra persona que no sea su cónyuge. Eso es el adulterio. Ahora, la fornicación. La fornicación, nos dice el Catecismo de la Iglesia, es cometer pecado de impureza. Una persona soltera con otra persona también soltera. Entonces, como nos dice aquí Santo Tomás, que dicen que, ok, sí es pecado el adulterio, pero yo no estoy casado. Entonces, como yo no estoy casado y no tengo, mi esposa no me pertenece, ni yo le pertenezco a nadie, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero no es así, porque nos dice en su palabra del Señor que nosotros somos cuerpo de Cristo. Somos templo vivo del Espíritu Santo. Por lo tanto, ese es un pecado también, la fornicación. Solteros con solteros, fuera del matrimonio, que tienen relaciones, estas personas están en pecado. Entonces sí es un pecado. Ahora, ¿cuáles son los principales pecados contra el sexto mandamiento? Los principales pecados contra el sexto mandamiento son la fornicación, el adulterio, la masturbación, la homosexualidad, leer libros malos, mirar revistas pornográficas, ver películas sexuales, oír con gusto o decir chistes de doble sentido y cantar o escuchar con gusto canciones inmorales. Todo lo que prohíbe este mandamiento, todo lo que encierra, y como dije al principio, cerramos nuestros ojos, nuestra mente, nuestros oídos y todo para no escuchar. Pero en esta noche el Señor nos destapa los oídos, nos destapa los pensamientos y nos hace reflexionar. Para eso son los mandamientos, para que los escuchemos, pero a veces no los queremos escuchar. No queremos escuchar lo que dicen estos mandamientos. Para que nosotros podamos salir de esos pecados, podamos nosotros entrar en la gracia de Dios y tener sus bendiciones y sentir su presencia del Señor, nos dice el Catecismo de la Iglesia en el 236: para practicar la virtud de la pureza debemos evitar las ocasiones peligrosas, asistir a la Santa Misa y confesarnos, comulgar con frecuencia, ser devotos de la Santísima Virgen, evitar toda lectura sensual y en cambio leer libros santos e interesantes,
pensar en el juicio de Dios que nos espera, hacer de vez en cuando un sacrificio y pedir a Dios muchas veces la pureza con pequeños pero fervorosas oraciones. Jesús repetía: ciertos demonios no se alejan sino con la oración y el sacrificio. En Mateo 9:29. Es lo que nos dice el catecismo. Sí se puede salir de ese atolladero donde estamos metidos, porque al final de cuentas no nos produce alegría, sino tristeza. Y solamente nos dice, y yendo a la iglesia, confesándonos, estar con los sacramentos, estar en una vida retirada del pecado. Al pecado no se lucha con el pecado. Una persona que quiera luchar con la lujuria, que es un demonio, luchar contra la lujuria jamás vamos a vencer. Lo que debemos de hacer con este tipo de males es alejarnos, tratar de alejarnos y pedir, como dice el catecismo, con pequeñas oraciones, pero ir empezando poco a poco, ir pidiéndole al Señor que nos vaya dando esa gracia para poder salir de donde estamos metidos, que cuando estamos adentro es muy difícil salir, es muy difícil, pero si quieres probar las cosas de Dios y si quieres sentir las cosas de Dios, has experimentado muchísimas cosas en tu vida. Por último, experimenta las cosas de Dios, date tiempo para experimentar qué de bueno tiene el Señor, qué de bueno tiene para que yo crea en lo que me están diciendo, qué de bueno tiene el que ustedes estén hablando, el que ustedes estén predicando, para que yo esté ahí. Pregúntate, ¿qué de bueno tiene el Señor para mí? Y cuando pruebes lo bueno que tiene el Señor para ti, habrá un resplandor, habrá una alegría, una paz que nunca la habías tenido, que nunca la habías experimentado porque no quisiste o no tuviste tiempo para hacerlo. ¿Cuándo va a ser ese día? ¿Cuándo va a ser ese día que vas a decir, ahora sí voy a experimentar las cosas de Dios? Ya he experimentado muchísimas cosas, ahora quiero probar y experimentar lo que Dios les da a estas personas. No te vas a arrepentir, porque una vez que entras y conoces las cosas de Dios, ya no vuelves a entrar. Si lo llegas a hacer, pero ya no lo disgustas como antes. Empiezas a sentir a aborrecer el pecado, y cuando lo empiezas a aborrecer y cuando llegas a sentir asco, entonces te das cuenta de que estás caminando, estás venciendo. Entonces en esta noche, hermano, el sexto mandamiento es para nosotros, para aquellos que no podemos, y para aquellos que andamos caminando, y para aquellos que reflexionemos un poco acerca de que el cuerpo se puede vencer, no que el cuerpo venza al espíritu. Como ya he dicho varias ocasiones, en el programa del Padre Jeff, en neumatología, vemos todo esto. Pero es bonito que conozcas al Señor. Gracias por escucharnos, hermanos, y nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Gracias por habernos acompañado. Cada día tenemos la oportunidad de alzar nuestra voz a Dios, en alabanza, en oración, en predicación. Te esperamos en el siguiente programa de Alzando la Voz, aquí en Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio.